¿Qué decís? No sé, ponételo a pensar. Qué ironía. Ahorcado. El ahorcado es un juego clásico de adivinar una palabra para uno o varios jugadores. Un jugador piensa en una palabra o frase y los otros tratan de adivinar las letras que lo componen. Usando una fila de guiones se representa la palabra a adivinar, dando el número de letras y, si se quiere, la letra de principio o de final, o incluso ambas. También puede decirse a qué categoría pertenece dicha palabra. Reglas. Si el jugador adivinador sugiere una letra o número que aparece en la palabra, el otro jugador la escribe en todas sus posiciones correctas. Si la letra o el número sugerido no está en la palabra, el otro jugador agrega un elemento a la figura de hombre palo, como puede ser un brazo o una pierna, como una marca de conteo. El juego termina cuando el jugador adivinador completa la palabra o directamente adivina la palabra completa, o cuando el otro jugador completa el diagrama. Con respecto a esto tenemos dos situaciones. El primero tiene que ver con el diseño del hombre ahorcado, el cual produjo una serie de debates sobre el gusto cuestionable de esta imagen, la cual todavía está en uso. Una alternativa común para maestros es dibujar un árbol de manzanas con 10 de ellas, para luego borrarlas o tacharlas a medida que se agotan las adivinanzas. La segunda tiene que ver con la naturaleza exacta del diagrama, la cual difiere según el jugador. Algunos de ellos dibujan la horca antes de jugar, para luego seguir con las partes del cuerpo del hombre, tradicionalmente la cabeza primero, luego el torso, seguido de los brazos y por último las piernas, todo de uno en uno. Algunos jugadores comienzan sin el esquema en absoluto y elaboran los elementos individuales de la horca como parte del juego, dándole al jugador más posibilidades efectivas de poder adivinar. También pueden presentar algunas variaciones, como puede ser la inclusión de la cara en la cabeza, ya sea toda a la vez, es decir, como una única posibilidad, o una característica por adivinanza, es decir, los ojos primero, la nariz después y así sucesivamente. Variantes. A veces se aplican algunas modificaciones al juego para aumentar el nivel de dificultad, tales como la limitación sobre las consonantes de alta frecuencia y las vocales. Otra alternativa es dar la definición de la palabra. Esto puede ser utilizado para facilitar, por ejemplo, el aprendizaje de una lengua extranjera. También existen variantes de que al completar la palabra, para no ser ahorcado, hay que decir su significado, su sinónimo o su antónimo. Esto se pactaría junto a las reglas. Otra variación, en el caso de una frase, sería decir quién la expresó, dónde fue expresada o su motivación, por qué suceso se ha expresado así. También se pactaría esto junto a las reglas antes de iniciar el juego. La utilidad del juego es fortalecer el conocimiento del idioma y la ortografía, además del conocimiento de frases o citas célebres, nombres de personas, países, lugares, hechos relevantes de la historia universal o local. Actualidad. El ahorcado ha aparecido en el sistema de videojuegos Speak and Spell de 1978 bajo el nombre de Palabra Misterio, y actualmente existen muchas aplicaciones digitales para PC y para móviles de este juego, como por ejemplo la aplicación que pertenece del módulo educativo KDE, nombrado Cagman. También tiene varios libros basados en esta temática, siendo de romance, horror, comedia, tales como El juego del ahorcado de Ima Turbow, El hombre de tiza de C.J. Tudor, El misterio del ahorcado de Michael Hicks, y películas como Hackman con Al Pacino. Incluso aparece en un famoso programa de televisión argentina llamada Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda en el Canal 13. Estrategia. En el idioma español, las 12 letras que aparecen más frecuentemente son en orden descendente: E, A, O, S, R, N, I, D, L, C, T, U. Esta y otras listas de frecuencia de letras son utilizadas por el jugador adivinador para aumentar las probabilidades cuando sea su turno de adivinar. Por otra parte, las mismas listas pueden ser utilizadas por quien piensa la palabra para difuminar su oponente eligiendo una palabra que evita deliberadamente letras comunes, por ejemplo, ritmo o zephyr, o uno que contiene letras raras, por ejemplo, jazz. Otra estrategia común es adivinar las vocales primero, ya que el español solo cuenta con 5, A, E, I, O y U, y casi toda palabra tiene al menos una. Además, es estadísticamente la mejor estrategia inicial debido a que el 47% de las letras usadas en el idioma español son vocales. El origen de la palabra ahorcado proviene de la palabra ahorcar, significa matar a alguien colgándola del cuello. A su vez, proviene de horca, la cual deriva del latín furca.
La furca era un instrumento de labranza compuesto de una vara en 2 o más puntas. Posteriormente pasó a otros usos, como por ejemplo el de sujetar a los presos del cuello para pasearlos por las calles. Luego se convirtió en un instrumento de tortura para posteriormente ser un elemento de ejecución. Origen. En cuanto a este asunto, hay diversas fuentes, aunque muchas de ellas son muy poco fiables. No se sabe con exactitud cuál es, pero a continuación contaremos las más interesantes. La primera surge de las diversas tribus africanas. En el libro Usos y Costumbres de África, Tomás y Arca, Miguel, 1899, se relata esta práctica. Para mayor entendimiento, se leerá el párrafo correspondiente a dicho libro. Es sabido que antes de una batalla se elegía una virgen de no más de 16 años. Durante una ceremonia, el nombre de dicha ceremonia se guarda de los extranjeros. El líder mantenía relaciones sexuales con ella, posteriormente la ofrecía a los demás guerreros. Cuando la chica era poseída por cada uno de los guerreros de la tribu, se procedía a la purificación. La chica era llevada a un árbol sagrado, del cual no se cuenta con más datos, en donde se procedía a ahorcarla. La tribu aprovechaba el breve momento en el que la chica colgaba aún con vida para formularle una serie de preguntas con fines adivinatorios. La chica pronunciaba una serie de letras. No se sabe si presa del delirio, por las circunstancias o conscientemente, que el chamán anotaba y ordenaba terminar con la ceremonia. La práctica se fue erradicando poco a poco con la conquista por parte de varios países civilizados que adoptaron los principios de dicha ceremonia para crear un juego muy popular entre los conquistadores. La segunda asegura haber surgido en la época victoriana. Dice Tony Hogarth, autor de la guía de Oxford de juegos de palabras, que el juego es mencionado en 1894 en juegos tradicionales de Alice Berta Gomb, bajo el nombre Aves, Bestias y Peces. Las reglas eran simples. Un jugador anota la primera y la última letra de una palabra, en este caso era de un animal en particular, y el otro jugador adivina las letras en el medio. Una tercera fuente, originaria de España, dice que el bebé primogénito era colgado durante 1 minuto aproximadamente. Si el niño sobrevivía, era porque era digno del linaje, si no, se justificaba su muerte con su debilidad, la cual lo hubiera conducido a la muerte tarde o temprano, según ellos. Una cuarta y última versión narra que es una reliquia del siglo XIX, de cuando los delincuentes recibían la pena máxima y eran ejecutados en la horca. Esta es una práctica que ha sucedido a lo largo de la historia, como por ejemplo en la Italia renacentista. Ponételo a pensar. Si te gustó, déjanos un like y un comentario en la caja. También podés seguirnos en Instagram, donde vamos a subir contenido y avisar de nuestros próximos videos. Gracias, hasta luego. ¡Gran demonio!